Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda a Luis de Jesús y como de costumbre, les invito a revisar de inmediato nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy es sobre nuestro primer tema, de hecho. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide suspender el aporte de Estados Unidos a la OMS en medio de la pandemia por coronavirus, el gobierno de China anuncia la entrega de $30 millones a la organización para luchar contra el COVID-19. ¿Quién realmente sabe de solidaridad? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Como en nuestra pregunta de hoy, China ha anunciado que entregará un aporte económico a la Organización Mundial de la Salud para ayudar en la lucha internacional contra la pandemia del COVID-19. La iniciativa de Beijing llega en momentos en que el presidente Donald Trump ha decidido quitar el aporte de Estados Unidos a esa organización. Este es nuestro primer tema del día. Beijing explicó que la aportación de $30 millones será destinada a fortalecer los sistemas sanitarios de los países más vulnerables frente al coronavirus. Esta es la segunda donación que realizan las autoridades chinas a esa institución de las Naciones Unidas en el 2020. En el mes de marzo pasado, el gigante asiático facilitó otros $20 millones. China decidió donar otros $30 millones en efectivo a la Organización Mundial de la Salud, además de la donación previa de $20 millones para apoyar la lucha global contra el COVID-19 y fortalecer los sistemas de salud de los países en desarrollo. Ahora desde Beijing, nuestra corresponsal Iramsi Peraza nos ofrece más información sobre esta iniciativa del gobierno de Beijing. Adelante, Iramsi, saludos. Saludos, pues China anunció hoy que donaría otros $30 millones a la Organización Mundial de la Salud para apoyar la lucha global contra la pandemia de la neumonía COVID-19. Según aseguró el vocero de la Cancillería de China, esta donación en particular está destinada a apoyar la construcción de los sistemas de salud en los países en desarrollo y las naciones más débiles. Debemos decir que esta es la segunda donación que realiza China a la Organización Mundial de la Salud durante este año 2020. En marzo pasado ya el gigante asiático erogó $20 millones a esa agencia de la ONU para apoyar la cooperación internacional para detener el brote del nuevo coronavirus y también ayudar a mejorar las capacidades de respuesta de las naciones en desarrollo ante esta emergencia. La actitud de China ahora mismo, debemos decir, contrasta diametralmente con la mostrada por los Estados Unidos, que recientemente decidió suspender su contribución financiera a la Organización Mundial de la Salud bajo el pretexto de que ese organismo actuó mal al inicio del brote del nuevo coronavirus. A nivel interno debemos decir que esta fue la cuarta jornada en que China no registró nuevas muertes diarias por el nuevo coronavirus y en todo el país se reportaron 10 nuevos casos de contagio, de ellos 6 importados y 4 de transmisión local. Pues hasta aquí toda la información. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de todos los detalles. Gracias, Iramsi Peraza, por ese reporte. Mientras tanto, son múltiples las reacciones en redes sociales que se han dado a esta iniciativa del gobierno de China. Por ejemplo, Maryu Alejandra dice: China sigue siendo el líder en respuesta global al coronavirus. Hoy anunció la donación adicional de $30 millones para la OMS en la lucha contra el COVID-19. Apoyar a la OMS es apoyar el multilateralismo y la solidaridad global. Mientras tanto, Carlos Beltrán dice: mientras Estados Unidos le congela los fondos a la Organización Mundial de la Salud, China le dona $30 millones para contribuir en la lucha contra la pandemia. Son tiempos de humanismo y solidaridad, no de bloqueos y amenazas. Y finalmente, David de la Paz: China decidió donar otros $30 millones a la Organización Mundial de la Salud en apoyo a los esfuerzos globales para combatir la COVID-19 y para la construcción de sistemas de salud pública en países en desarrollo. El doctor Tedros Adhanom ha cumplido activamente sus deberes con una posición objetiva basada en la ciencia. Y en el contexto de la cooperación internacional, la vocera del Ministerio de Exteriores de China resaltó la contribución humanitaria brindada por Beijing a Estados Unidos. La funcionaria indicó que hasta el 20 de abril China había proporcionado a los Estados Unidos más de 2,46 billones de máscaras, lo que significa
7 máscaras para cada uno de los estadounidenses, más de 5.000 ventiladores y muchos otros. Espero que podamos salvar más vidas, así lo dijo. Hablando de este tema, vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. Mientras el presidente Donald Trump decide suspender el aporte de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia por el coronavirus, el gobierno de China anuncia la entrega de 30 millones a la organización para luchar contra el COVID-19. ¿Quién realmente sabe de solidaridad? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella. La consigue en Twitter, @LuisTelesur. Momento de una pausa, pero antes nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta España. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro y precisamente personal de salud en el Hospital de Campaña Provisional que se instaló en la ciudad de Ifema dieron lectura al Quijote de la Mancha del grande Miguel de Cervantes. Con esta imagen hacemos una pausa, ya regresamos. De vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día, la ciudad de Manaus, en el estado brasileño de Amazonas, vive una crisis sanitaria por el avance del nuevo coronavirus, mientras en el resto del país, ciudadanos afines al presidente Jair Bolsonaro incumplen las medidas restrictivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para contener los contagios. Este es nuestro segundo tema del día. En Manaus, los centros de salud están abarrotados y los cementerios se encuentran colapsados al no disponer de espacios para los cadáveres. Ante este escenario, familiares de las víctimas han tenido que sepultar a sus seres queridos en fosas comunes como las que ven en pantalla. Hasta 10 ataúdes son enterrados en cada fosa común en el cementerio público del Parque Taruma de la ciudad capital. La COVID-19 deja en promedio más de 100 muertos a diario en Manaus. El alcalde de esa ciudad, Arthur Virgilio Neto, ha criticado la inacción del gobierno nacional y ha catalogado la situación como una calamidad. Entre tanto, simpatizantes del presidente Bolsonaro desestiman las recomendaciones sanitarias y desoyen las medidas de aislamiento social, acudiendo a centros comerciales pese al riesgo de contagio. El gobernador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, flexibilizó las medidas de restricción en un intento por reactivar la actividad comercial. Entre tanto, la autoridad local de Sao Paulo prevé adoptar la misma postura a partir del próximo 10 de mayo. Para ampliar esta información, vamos ahora en directo con nuestro corresponsal en Río de Janeiro, André Viera, quien tiene más información. André, un gusto como siempre saludarte. Cuéntanos, ¿qué ocurre en estos estados donde sus gobernadores han permitido que se flexibilicen las medidas de confinamiento? Hola Luis, saludos para ti, para la audiencia aquí de Temas del Día. Luis, en estos estados nosotros el día de ayer vimos imágenes, por ejemplo, de la ciudad de Blumenau, que está en el estado de Santa Catarina, sur de Brasil, donde un comercio, un centro comercial volvió a abrir luego de la determinación del gobernador de este estado, que además es aliado de Jair Bolsonaro, luego del decreto donde permite la apertura, la reapertura de estos centros comerciales. Nosotros pudimos percibir ayer una concentración muy grande de personas y de hecho, a pesar de que están utilizando mascarillas, están utilizando los tapabocas, estas personas también se sumaron y fueron muchas personas, lo que no es recomendable según la Organización Mundial de Salud, y aún más en un país como este, Brasil, donde los números son alarmantes. Aquí, Luis, te cuento que este estado no está aislado, también otros estados están buscando la reapertura o adecuarse a la realidad que según ellos no es tan grave, que ellos pueden flexibilizar las cuestiones en sus estados. Una situación muy complicada, Luis, y te cuento que en ese momento, mientras hablamos nosotros aquí en Brasilia, ocurre una rueda de prensa donde se actualizan todos los días los números de la COVID-19 aquí en este país sudamericano. Y te cuento, Luis, que solamente en las 24 horas, Luis, 24 horas,
400 personas han fallecido, 407 personas han fallecido aquí en Brasil, un número alarmante, Luis, y ahora Brasil tiene un total de 3.313 muertos. Estos son los números que son contabilizados, esto porque, según la propia Fiocruz, que es una agencia, una organización, institución de salud aquí de Brasil, muy importante para Brasil, estos números también están subnotificados, esto porque la búsqueda por hospitales, por personas que tienen problemas respiratorios aquí en Brasil está muy grande en los últimos tiempos, Luis, o sea que estos números estarían subnotificados, pero asimismo son números alarmantes, Luis. Repito, 407 personas han fallecido en las últimas 24 horas aquí en Brasil, muy complicado, y solamente el problema no está solamente ahí en Manaus, pero también aquí en Río de Janeiro, por ejemplo, donde fallecieron el día de hoy más de 440 personas por aquí fallecieron aquí en Río de Janeiro, en otros estados como es el caso de São Paulo, también de Minas Gerais, donde ya no hay espacio en los hospitales, y justamente esa cuestión del aislamiento social es para que las personas, para que el virus no se distribuya tan rápidamente y no crezca el número de personas que necesitan urgentemente de un hospital, Luis. Una situación muy complicada aquí en este país. Definitivamente, André. Además, en medio de toda esta situación, el propio presidente de Brasil dice que esto es simplemente una gripecita, pero los números lo desmienten. André, permíteme preguntarte, porque mientras ocurre esta crisis sanitaria, otra crisis política también se está dando a lo interno en Brasil. Medios brasileños, como por ejemplo el Folha de Sao Paulo, han informado hace minutos de la presunta renuncia del ministro de Justicia, Sérgio Moro. ¿Qué se sabe sobre esta información? Mira, Luis, esta es una noticia que está en desarrollo, esto porque, según diferentes medios por aquí, lo que pasa, la situación es que el presidente Jair Bolsonaro quiere cambiar el director de la Policía Federal, Maurício Valeixo, que es una persona de confianza de Sérgio Moro. Y Sérgio Moro afirmó que si sale Valeixo, él también renunciará de su cargo de ministro de Justicia. Debemos recordar, por ejemplo, que Sérgio Moro es el ex juez que condenó Lula da Silva, que esta condena retiró Lula da Silva de la disputa electoral y luego benefició a Jair Bolsonaro. Y Jair Bolsonaro, cuando asumió el cargo de presidente, invitó al juez que condenó Lula da Silva para ser su ministro de Justicia. O sea que tenemos que estar muy pendientes de cómo se mueven estos grupos de la derecha aquí de Brasil, que ahora parece que no tienen consenso, pero en el debate, por ejemplo, económico, ellos están unidos, pero en estas aristas políticas menores, ellos están en disputas. Lo que se sabe que el presidente Jair Bolsonaro, por este cambio, quiere tener el control de la Policía Federal, que según los medios aquí estaría investigando diferentes cuestiones, entre ellas, por ejemplo, una cuestión que involucra al presidente Jair Bolsonaro, y es por eso que, según los medios por aquí, Jair Bolsonaro quiere cambiar ese director de la Policía Federal. Pero tenemos que esperar, Luis, es una noticia que está en pleno desarrollo. Una noticia para estar muy atentos a ella. Andrés, estaremos regresando contigo a lo largo de nuestras emisiones para seguir ampliando esta y otras informaciones referentes al gigante suramericano. Gracias por ese informe. Hasta la próxima. Mientras tanto, en medio de esta crisis sanitaria, el Ministerio de Economía de Brasil afirmó además que recomendará al presidente Bolsonaro reducir los beneficios a los adultos mayores y personas discapacitadas. La información fue confirmada este jueves por el secretario del Tesoro, Mansueto Almeida, quien aseguró que la iniciativa es promovida por el Ministerio de Economía. Almeida consideró que la expansión al beneficio continuo aprobado por el Senado el miércoles aumenta el gasto presupuestario de la nación. Ante la crisis sanitaria propiciada por la COVID-19, el Senado brasileño ha extendido además el ingreso familiar en al menos 522 reales brasileños por persona. Repasamos ahora información en la cuenta de nuestros corresponsales en Twitter. Desde Colombia, Hernán Tovar. En medio de la pandemia, la violencia crece de forma descontrolada contra indígenas, campesinos y liderazgos sociales. En lo que va del 2020 ya han sido asesinados alrededor de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Escuchemos.
Una ola de violencia sin control se viene presentando en el país. El día de ayer, según organizaciones de derechos humanos y sociales, se asesinaron a 3 líderes sociales en el departamento del Cauca, en los municipios de Buenos Aires, el Tambo Cauca y Santander de Quilichao. Organizaciones de derechos humanos que llevan este registro aseguran que ya solo en este departamento, en lo que va a correr el año, han sido asesinados 25 líderes sociales, pero también la violencia se está cirniendo contra los campesinos e indígenas que se dedican al cultivo de hoja de coca como única forma de subsistencia. El día de ayer, según las denuncias de las comunidades, llegó la policía y el ejército con erradicadores a hacer la erradicación forzada de estos cultivos. Al solicitar la explicación, los campesinos e indígenas aseguran que la fuerza pública abrió fuego contra ellos, dejando un muerto y por lo menos alrededor de 4 heridos. Las comunidades denuncian que el Estado no ha cumplido con lo que está descrito en los acuerdos de paz de La Habana en relación a la sustitución de cultivos ilícitos en el país, y que por esto se presentan estos niveles de violencia contra esta clase de comunidades que lo único que tienen es en este momento de pandemia, pues acceder de forma una entrada económica con estos cultivos ilícitos. El gobierno no ha dado ayudas, no tiene otra opción los campesinos, así que la violencia viene creciendo de esta forma en Colombia. De Colombia pasamos a Norteamérica. Karina Cartagena nos dice: Estados Unidos en 5 semanas, 26 millones de personas han perdido su trabajo en Estados Unidos. El desempleo se ha elevado en medio de la pandemia del COVID-19. Vamos ahora a información desde Moscú, Rusia. Lisandra Andrés nos informa lo siguiente. Rusia condena ante la ONU acciones de Estados Unidos contra Venezuela. El representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazó de manera contundente las acciones del gobierno de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno venezolano. Dijo que en este sentido estas acciones dan muestras de cómo la Casa Blanca no desiste en sus intentos de derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, aún en medio de la difícil situación que se vive a nivel mundial a causa de la epidemia del coronavirus. También el representante ante este organismo dijo que se condena desde este país todas las sanciones ilegales y unilaterales que aplica el gobierno estadounidense contra varias naciones a nivel mundial y que le imposibilitan a estos estados acceder ahora mismo a recursos que son muy valiosos en la lucha contra el coronavirus, como es el caso de medicamentos, de insumos para el personal médico, y que en este sentido el gobierno ruso reitera su rechazo a este tipo de acciones por parte del gobierno de la Casa Blanca. Hoy tenemos 2 temas en desarrollo para ustedes. El primero de ellos se genera en Cuba. Una nueva brigada médica de ese país arribó a Cabo Verde para contribuir en la contención de la COVID-19. Con ello ya suman 21 los países con presencia de médicos cubanos en el combate contra el nuevo coronavirus. Desde La Habana, Cuba, nuestra corresponsal Nayara Tardo nos amplía. Adelante, Nayara. Sí, efectivamente, Cuba mantiene hasta este momento unos 1.238 profesionales de la salud integrados en unas 21 brigadas pertenecientes al contingente Henry Reeve, desplegados por América Latina, el Caribe, Europa, África y Medio Oriente para apoyar el enfrentamiento a la COVID-19 en esos países. Este jueves llegó a Cabo Verde una de estas brigadas compuestas por 20 profesionales de la salud, 5 médicos, 10 licenciados en enfermería y 5 licenciados en higiene y epidemiología, que luego de pasar la cuarentena establecida en los protocolos internacionales se incorporarán a las labores de enfrentamiento al nuevo coronavirus en ese país africano. La brigada, que se encuentra también en Santa Lucía, ha anunciado que ya se han incorporado a las instituciones hospitalarias de ese país caribeño, pues ya han pasado el tiempo establecido en la cuarentena que establecen los protocolos internacionales de salud. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha reiterado en varias ocasiones que Cuba continuará brindando cooperación y solidaridad a todos aquellos países que soliciten el apoyo de Cuba
tanto con el envío de brigadas médicas como con el intercambio de experiencias con los expertos cubanos. Bruno Rodríguez Parrilla ha reiterado además que la solidaridad es el único camino para detener el contagio del nuevo coronavirus. Adelante. Gracias, Nayara Tardo, por ese reporte desde La Habana. Ahora bien, nuestro segundo tema en desarrollo es en Perú. El gobierno peruano aprobó la extensión del estado de emergencia en virtud de la pandemia del coronavirus. Desde Lima, Verónica Insausti nos amplía. Adelante, Verónica. Hola, por tercera vez consecutiva se amplía el estado de emergencia en nuestro país. En esta ocasión vamos hasta el próximo 10 de mayo. En teoría, el 11 se inician gradualmente las actividades normales en nuestro país, aunque según especialistas en sanidad vamos a ir todo mayo en esta cuarentena, ya que hasta la fecha tenemos casi 21.000 personas contagiadas y 572 fallecidos, pero aún no llegamos a la semana pico de contagios. Por otro lado, les cuento que la Confederación General de Trabajadores el día de hoy ha convocado un gran cacerolazo a nivel nacional desde sus casas para protestar por la situación económica, por los despidos a miles de trabajadores y también de las suspensiones perfectas, como le han llamado en esta ley, pero de perfectas no tienen nada. A los trabajadores los mandan a su casa 3 meses sin goce de haber. Esto en el mejor de los casos, porque como le digo, el 89% de los peruanos, según esta última encuesta de Ipsos Apoyo que se ha publicado el día de hoy, ha sufrido una considerable reducción de sus ingresos económicos. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas a las 19 hora local. Como les repito, será el cacerolazo. Además, por supuesto, que han pedido la derogatoria inmediata de estas leyes que lo que están haciendo es solo proteger al empresariado, pero están abandonando a su suerte a millones de trabajadores en nuestro país. Por otro lado, el presidente Martín Vizcarra anunció que va a pedir facultades legislativas al Congreso para normar en cuanto a las leyes tributarias. Esto lo dijo luego que se le preguntó en conferencia de prensa sobre la posibilidad de ponerle un impuesto a los más ricos en nuestro país. Menos del 1% de la población tienen en sus cuentas bancarias el equivalente a lo que tiene el Estado peruano en todas sus reservas internacionales. Entonces ahí estaría dirigido este impuesto único y solidario con el cual, ¿qué se podría hacer? Según los especialistas que han sacado cálculos, pues nada menos se podría entregar un bono único y solidario a los otros 33 millones de peruanos que en este momento están sufriendo por la pandemia en nuestro país. Verónica Insausti con el reporte desde Lima, Perú. Muchísimas gracias. Vamos ahora a revisar una vez más nuestra pregunta del día. Repasamos nuestra pregunta mientras el presidente Donald Trump decide suspender el aporte de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus. El gobierno de China anuncia la entrega de $30 millones a la organización para luchar contra el COVID-19. ¿Quién realmente sabe de solidaridad? Esa es nuestra pregunta. Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. La primera respuesta, Miguel Abolaño. En el diccionario del genocida y terrorista Imperio Yanqui no existe la palabra solidaridad. Estados Unidos no da puntada sin dedal. Al imperio solo le importa salvar sus intereses a sangre y fuego. Suspender los fondos a la Organización Mundial de la Salud es un acto de terrorismo y no de solidaridad, dice Miguel Abolaño. ¿Qué opina Yautal Altán? No veo mal que Estados Unidos de América se margine a sí mismo de la cooperación internacional porque ello acelera su debacle. El liderazgo chino supo lidiar contra la pandemia del nocivo COVID-19 con auténtica cooperación a muchos países como Italia, que fueron abandonados por su falso aliado yanqui. Esas eran las respuestas a nuestra pregunta del día y ahora nosotros concluimos con nuestro video web del día. Producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos un estudio realizado por la Organización de Naciones Unidas que revela que la actual pandemia de COVID-19 podría agravar la situación de hambre extrema en muchos países. Con este material los dejamos. Hasta la próxima.